Saludo en la línea telefónica y le agradecemos esta comunicación en el canal del Congreso de la Ciudad de México a la senadora del Grupo Parlamentario del PRI, Vanessa Rubio. Senadora, muy buenas noches, gracias por tomar la llamada. ¿Qué tal? Muy buenas noches, estimados Vianey y Jesús. Me da muchísimo gusto saludarlos y desde luego a todo el auditorio. Al contrario, igualmente. Senadora, pues de acuerdo con los titulares de Pemex, de la Secretaría de Energía, de la Profeco, de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues no hubo mayores afectaciones por la estrategia contra el huachicoleo. Dicen ya se está regularizando el abasto, pues si hubo algún tipo de alza en los alimentos, nada más fue del chile y eso fue por la nevada, no por el desabasto de gasolina. ¿Comparten en el grupo parlamentario del Revolucionario Institucional estos argumentos? No, Vianey, yo no creo que esa haya sido la conclusión de la comparecencia de hoy. Yo creo que la conclusión de la comparecencia de hoy es que, número uno, pues sí, el Senado y los diputados reunidos en la tercera comisión hicimos un llamado pues a que nunca más se le vuelva a hacer un desdén como el que se le hizo al Congreso de la Unión, pues de no presentarse hace un par de semanas los funcionarios. Nos dieron sus razones y les dijimos que trabajaremos hacia adelante, pero sí creo que es importante que esto no quede como un precedente, pues porque aquí vivimos en una república y en esta república hay poder ejecutivo, legislativo y judicial y todos merecemos el mismo respeto. La segunda conclusión de la comparecencia de hoy es que se dio información muy relevante, que yo aprecio y reconozco por parte de los funcionarios, pero que también quedó mucha información pendiente. Te voy a decir, por ejemplo, que en el caso de Hacienda, a mí no se me contestó una sola de las preguntas que hice respecto justamente de lo que decías, Vianey, de cuánto ha costado este desabasto. Yo preguntaba cuánto ha costado en términos de la compra de las pipas, del propio desabasto que implicó no vender gasolina para muchos comercios, del hecho de que hubieran habido también, pues lo vimos, ¿no? Alimentos tirados a la basura por parte de distintas centrales de abasto, pues porque no pudieron transportarse los alimentos. Tampoco se transportaron muchos bienes que se requerían para la industria, para la productividad del país. Se hablaba en algún momento de costos de hasta 10,000 millones de pesos nada más para la parte del Bajío. En fin, hay una serie de costos asociados en materia económica, en materia financiera, tanto local como federal, que a nosotros no se nos contestó y bueno, yo pedí que posteriormente se nos pudiera mandar tanto el desglose de cada uno de ellos como en general el monto total que implica este contexto de desabasto. También otro tema importante que quedó pendiente es conocer qué va a pasar una vez que abran los ductos. Claro. Entendemos que una de las partes de la estrategia pues fue cerrar los ductos, pero por el otro lado en algún momento se van a tener que abrir, pues no podemos andar con pipas todo el tiempo y en ese sentido pues hace falta saber una vez que abran los ductos pues qué va a pasar, ¿no? Ojalá un delito así se pudiera acabar de la noche a la mañana, pero pues lo que nos ha enseñado el crimen organizado es que estas son batallas de largo aliento y que en efecto pues hay que divulgar y hay que transparentar los costos para la población. Y por el otro lado yo le pregunté dos cosas al titular de Pemex. Una me dijo, le pregunté si se había dejado de importar del extranjero no gasolina, sino crudo ligero, que es lo que se necesita para que las refinerías funcionen. Le pregunté que si se había dejado de importar o disminuido durante diciembre y enero y él me dijo contundentemente que no. No se nos dieron las cifras, las esperamos y siendo yo una persona de números, pues estaremos revisando las cifras para ver si fue el caso en ese particular. Y también le pregunté cómo veía la perspectiva de la calificación de Pemex, habida cuenta pues de los últimos sucesos que han tenido la empresa en los mercados y sobre todo pues que dejamos nosotros la calificación en positiva, perspectiva positiva, y en enero se la cambiaron a negativa. Entonces un poco pregunté esa perspectiva y el titular de Pemex me dijo que ellos estaban positivos de lo que vendría hacia adelante. Muy bien. Senadora, preguntarle, expusieron también los funcionarios sobre los argumentos que llevaron a tomar esta estrategia contra el combate al robo de hidrocarburos. ¿Expusieron los argumentos? ¿Fueron suficientes? ¿Fueron convincentes sobre todo?
Mira, yo creo que siempre en estos temas tan complejos es importante el diálogo, pero pues nunca es suficiente, y tan nunca es suficiente que muchos de nosotros pedimos que posteriormente se nos dieran sobre todo estos datos duros de los que les hablo. Por ejemplo, otro dato que pedimos varios senadores y diputados que no nos fue entregado es a cuánto asciende el incremento hoy por hoy que está teniendo de ingresos la Federación por concepto de IEPS. Cuando el dólar está bajo, como es el caso, y cuando los precios internacionales del petróleo están bajos, como es el caso, lo que aumenta es la recaudación de IEPS. Y tú como Estado puedes, uno, abaratar la gasolina, es decir, hoy por hoy se nos podría estar anunciando a los mexicanos que la gasolina baja tanto por ciento, o bien lo que nos dijo la secretaria Nale es que ese dinero lo que están haciendo es utilizarlo en los programas sociales. Lo que no se nos dijo es cuánto es el monto. Entonces, bueno, pues estaremos esperando información complementaria de los representantes del Ejecutivo que acudieron el día de hoy a San Lázaro. Muy bien. Senadora, por último, después de esta información que se les dio, que dice usted agradecen mucho, muchas cosas no se sabían, ¿pueden considerar en el grupo parlamentario del Revolucionario Institucional que esta estrategia contra el robo de combustible que se lanzó hace unas semanas fue una ocurrencia o ya lo ven con diferente perspectiva? No, la verdad es que sí seguimos pensando que no fue una estrategia articulada, no fue una estrategia con una visión, digamos, integral de la complejidad de este fenómeno, y lo que ahorita pues están tratando es de parchar varios temas. Tan parches ha sido pues que no se tenían pipas, entonces hubo que salir corriendo 4 secretarios de Estado pues a comprar pipas. ¿Y qué pasó con las pipas? Pues que las compraron sin una licitación, y además de que las compraron sin una licitación, pues seguimos teniendo desabasto aquí, y además hace falta preguntarle, por ejemplo, a algún organismo internacional, a la propia Agencia Internacional de Energía, qué riesgos va a implicar que todas estas pipas estén recorriendo nuestras calles, nuestras carreteras. Entonces yo creo que hay mucho que falta. Yo creo que qué bueno que estén tomando una estrategia reforzada en contra del huachicoleo, pero yo creo que lo que nos está mostrando la realidad es que estos fenómenos son mucho más complejos de lo que parecen, y en general gobernar es mucho más complejo de lo que parece a veces. Claro. Senadora Vanessa Rubio, le agradecemos esta comunicación y por supuesto vamos a estar al pendiente de las posiciones y los trabajos del grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República. Siempre encantada de hablar con ustedes. Muchísimas gracias. Un abrazo.